Vamos a la palabra del Señor, vamos a la palabra del Señor, libro de Mateo capítulo 20, versículo 1, libro de Mateo capítulo 20, versículo 1. Me olvidaba, antes de pasar a la palabra de Dios, como les decía, vamos a tener algunos cambios y vamos a empezar hoy con los cambios. Así que yo quiero que tu papá, mamá, puedas orar por tus hijos, bendecirlos para que puedan pasar a su clase en el otro local. Entonces, cada que yo empiece a predicar, los niños salen a su clase para el otro local con las hermanas que van a estar al frente. Entonces, los niños que estén, pueden los papás orar por ellos. Vamos a bendecirlos, hermanos, porque la bendición del Padre hacia los hijos es importante. La Biblia dice que hay que bendecir a los hijos, bendecir de generación en generación. Y hermanos, nosotros somos responsables de la bendición de nuestros hijos. Entonces, yo te pido que extiendas tu mano sobre tus hijos y vamos a orar sobre ellos y luego van a pasar a la clase en el otro lado. Amén. Eh, Señor, Padre, te pedimos, mi Dios, que bendigas a nuestros hijos. Padre, hoy en día, Señor, se están viendo tantas cosas, Señor, que están atentando contra la niñez. Los niños están viendo, Señor, muchas veces indefensos, Padre. Y nosotros como padres muchas veces no estamos llegando a cuidarlos, Señor, como nosotros deseamos. Padre, por eso estamos orando. Porque donde nosotros no llegamos, tú sí llegas. Y te pedimos, Señor, que guardes a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que los cuides. Te pedimos, Señor, que los guíes, Señor mi Dios. Te pedimos que los tengas en tu mano. Padre, tu palabra dice y me enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo te pido, Señor, ahora que tú bendigas a nuestros hijos y los guardes. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Los niños pueden salir con las maestras. Todos los demás podemos sentarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, libro de Mateo, capítulo 20. Libro de Mateo, capítulo 20. Libro de Mateo, capítulo 20. A partir del versículo 1, hermanos. Libro de Mateo, capítulo 20, a partir del versículo 1. Los niños ya están saliendo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. Para ello yo te pido que te pongas de pie en reverencia a la palabra. Dice la Escritura, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que es justo. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tu palabra, que es santa, pura, bendita y eterna, halle cabida en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú le envías, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando. Que tu palabra sea, Señor, como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Que sea guía y dirección, provisión, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.
¿Cuántos han leído alguna vez esta parábola? Hermanos, ¿cuántos hemos sentido en un momento dado que Dios nos ha encontrado en el camino? Nos ha encontrado, hermanos, muchas veces parados en la cuneta, en la ladera, sin rumbo, sin destino, sin propósito. Y nos ha encontrado, hermanos, y nos ha llamado. Nos ha llamado de un mundo perdido, donde, hermanos, no teníamos esperanza. Y el Señor nos llamó. Y, hermanos, nos ha puesto en una viña. Quiero decirte, hermanos, que el Señor te llama sin ver tus cualidades. Te llama por gracia. Encontramos esta historia y vemos que en la historia el padre de familia sale por la mañana y encuentra a unos en un lugar donde normalmente iban los que iban a buscar trabajadores, iban a buscarlos allí y los contrataban. Y entonces los contrataban y dice que la palabra que los contrataron por la mañana por un denario. Luego vino al mediodía, luego en la tarde y hermanos, y veía gente desocupada. Veía gente desocupada. Y él decía, venid a mi viña y os daré lo que sea justo. Os daré lo que sea justo. ¿Sabes que al final de la tarde vino el mayordomo y empezó a pagarles? Y el Señor dijo, el de la viña dijo, verso 8, el verso 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00 recibieron un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que soportamos la carga y el calor del día. ¿Cuántos de nosotros encontramos, hermanos, que es un poco injusto que se les haya pagado lo mismo a los que trabajaron una hora como los que trabajaron todo el día? Si tú estuvieras en el lugar de los que han trabajado todo el día, ¿lo verías justo? No lo vería justo, ¿no? Hermanos, no lo vemos justo, pero si examinamos, el contrato era por un denario. No era por hora, era por un denario. Y al cabo del día, tú recibes lo que se pactó. Recibes un denario. ¿Por qué es injusto? Es injusto porque estás viendo que otra persona que llega después recibe lo mismo que tú. Pero es que, hermanos, nosotros no podemos entrar a administrar las cosas del Padre. Él lo único que nos da es lo justo. Y muchas veces, hermanos, creemos que Dios es injusto con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos creído alguna vez que Dios se ha portado injustamente? No conteste, no diga amén, no vaya a ser que... Hermanos, no he dicho el tema del mensaje. El tema del mensaje es siervo por gracia. Siervo por gracia. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14? Romanos capítulo 9, versículo 14. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Hermano, muchas veces nos encontramos que le decimos al Señor, has obrado injustamente. ¿Cuántos? Yo no quiero preguntar porque no quiero, pero hay muchos que entran al Evangelio y duran años. Yo he visto personas que han llegado a la iglesia y duran años y años en la iglesia y no son promovidas a ningún lugar. Pero también he visto personas que entran posteriormente a ellas y entran y rápidamente son promovidas a otros lugares. Y muchas veces esos que están allí dicen, pero no me tocaba a mí. No me tocaba a mí de pronto este puesto, este lugar. Yo llevo mucho tiempo. Yo ya me he formado, tengo capacidades. Pero lo pactado es que Dios te sacó de un mundo perdido y sin esperanza por vida eterna, no por posición. Y muchos hermanos, cuando vemos a una persona, vemos, a mí me tocaba ese puesto. Dios te llamó a su viña no por una posición, te llamó para vida eterna. Y muchas veces perdemos el norte, el horizonte del pacto, porque pensamos que Dios está siendo injusto con nosotros. Pero el padre de familia le dice a los que estaban murmurando, ¿en qué he hecho mal contigo? ¿En qué he hecho mal contigo? Le dice el padre de familia en el versículo se me perdió. En el versículo 16 del capítulo 20 de Mateo. ¿Qué fue? No lo encuentro. Vamos a ponernos los ojos porque si no, aquí estamos. Dice el verso 13, y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Verso 15, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Y hermanos, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Y es, hermano, porque por eso es que no debemos entender las cosas de Dios como en el mundo. Muchos entienden que era injusto porque en el mundo, en lo secular, tú estás en un trabajo y dices, bueno, yo he estado desde esta hora hasta esta hora. Y si me hacen trabajar horas extras, me las tienen que pagar. Tú no vas. ¿Quién regala horas extras aquí? Nadie regala horas extras. Yo trabajo y tú me la pagas. Y si no, pues no trabajo. Es así. Y venimos a la iglesia. ¿Sabes que en una ocasión a mí alguien me dijo, pastor, yo quisiera servir en la iglesia? Ah, muy bien. ¿Pero cuánto pagan, pastor? Digo, ¿cómo? Sí, o sea, no sé, ¿cómo funcionan las cosas aquí? Luego, a ver, aquí las cosas funcionan de otra manera. Porque la iglesia es una institución sin fines de lucro. Es decir, todos somos voluntarios. Yo el primero. Y bueno, ahí le expliqué cómo funcionaba.
Me dice, bueno, pero es que yo no tengo tiempo. O sea, primero quería servir, pero luego ya no tenía tiempo. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Muchas veces pensamos que las cosas en la iglesia funcionan como en el mundo y no es así. No es así. ¿Sabes por qué? Porque Dios te sacó de un mundo perdido. Tú no lo merecías, no hiciste nada para merecerlo. No fue por ti, fue por Dios. Él te lo dio por gracia, te sacó por gracia y te puso en su viña. Eso fue lo pactado. Ahora muchas veces, hermanos, pensamos que las cosas de Dios siempre se recibe un pago. Si yo doy esto, yo tengo que recibir esto. Y muchas veces no es así. Sabes que Dios te lo dio todo. Te lo dio todo. Hemos estado los padres aquí y hemos orado por nuestros hijos. ¿Qué padre de los que estamos aquí o de los que me escuchan daría a su hijo a su enemigo? Ninguno. Pues Dios lo hizo. Dios dio a su hijo a nosotros que éramos sus enemigos. Porque nosotros, estando en nuestros delitos y en pecados, nos constituimos en enemigos de Dios. Pero dice la palabra que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios lo hizo. Dios te lo dio todo. Dios nos lo ha dado todo. Pero nosotros estamos viendo con medida qué es lo que le podemos dar a Dios. ¿Se entiende? Muchos de nosotros servimos al ojo, cuando la palabra dice que no hay que servir al ojo. Muchos de nosotros vemos y juzgamos a los demás por lo que hacen o por cómo lo hacen. Jesús estaba en una cena, en una casa, y llegó una mujer, dice pecadora. Hermanos, llorando derramó un perfume sobre sus pies y los secaba, los enjugaba con sus cabellos. Y Simón el fariseo que estaba con ellos, ahí en el libro de Lucas capítulo 7, le dice a Jesús, piensa él en su mente, si este hombre fuera un verdadero profeta, sabría quién era esta mujer. Y Jesús, conociendo los pensamientos, le dijo, yo sé quién es. Y le hizo una parábola. Había dos deudores. Y hermanos, cuando termina la parábola de los deudores, le dices, sabes que al que mucho se le perdona, mucho ama. Tú me estás hablando de justicia cuando yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Y esta mujer no ha dejado de besarlos. No me diste un beso. Y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Tú me estás hablando de justicia. Los primeros, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Porque muchas veces, hermanos, no vemos lo que Dios nos ha dado por ver lo que está pasando con nuestro hermano. Somos siervos del Señor, de aquel Señor que nos rescató de la esclavitud y el pecado. Todos, hermanos, en un momento dado hemos sido siervos del pecado. Siervo en el griego es la palabra griega dounos, que significa, hermanos, tiene dos palabras que se unen. Y la primera, la dou, significa esclavo, sujeto a. Cuando estábamos en nuestros delitos y en pecados, hermanos, estábamos sujetos al pecado. Esclavos del pecado, haciendo lo que no convenía, haciendo lo malo. Y Dios nos sacó y nos rescató y nos trajo, hermanos, y nos dio una posición, nos dio un lugar, nos dio una viña. Y nos hizo siervos suyos. Todos somos siervos del Señor. Porque hemos salido de la esclavitud
a ser hijos de Dios. Y hermanos, muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Nos olvidamos cuando estábamos llenos de rencor, de odio, de envidia. Nos olvidamos cuando estábamos, hermanos, perdidos en vicios. Y Dios nos alcanzó por su misericordia. Y a muchos nos ha rescatado y nos ha sanado. ¿Qué dice capítulo 23 del libro de Lucas? Lucas capítulo 23, el versículo 40, hermanos. Mira lo que dice. Respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué está pasando? Está pasando de que Jesucristo está siendo crucificado y Jesucristo fue crucificado con dos ladrones a sus lados. El uno le injuriaba: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y el otro, hermanos, le dijo: oye, ¿tú no temes a Dios? Estando en la misma condenación, nuestros males nos han traído aquí. Y tú y yo estábamos en la misma condenación. Y Cristo sufrió la cruz para que tú y yo tengamos perdón de pecados. Tú puedes pensar, hermano, ¿cómo es que Dios perdonó a un ladrón que durante toda su vida había estado haciendo lo malo? Y en el último momento se encontró con Cristo en la cruz y lo perdonó. Y le dijo que iba a estar en el paraíso. Y muchas veces uno dice: pero yo desde joven estoy en la iglesia y he caminado y he buscado y tanto he luchado. Y ese se hace una oración de fe y se va al cielo. ¿Cuánto podemos pensar así? Estamos fallando. Si piensas así, estás fallando. Está fallando tu forma de entender a Dios. Porque ese que se encontró a Cristo al final se va para el cielo. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos vivido maravillas en el camino con el Señor? Cosas que aquellos se perderán. Pero cuando dices tú: yo he decidido seguir a Cristo, hermanos, se abre un camino totalmente diferente, en el que vamos caminando y vamos creciendo en la estatura y en la longitud de un varón perfecto de Jesucristo. Y hermanos, no es un billete para el cielo lo que está en juego, es conocer a Jesucristo, ser conocido por Él. Dice: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabes por qué? Porque hay un llamado que es para muchos, pero son pocos los que entran en intimidad. O tú me vas a decir que tienes amigos íntimos y también tienes conocidos. Conocido no es tu amigo, es alguien que conoces, que puedes tú gestionar cierto grado de confianza, pero no le confiarías cosas íntimas, pero a tu amigo o a tu amiga sí. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y son esos escogidos, hermanos, que reconociendo que de dónde han salido, son los que están en la viña sirviendo, agradecidos, amando por lo que se les ha perdonado. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y no está viendo a lo que está pasando con tu hermano. Está viendo la realidad de Cristo en tu vida. Cristo se hace real cada vez más en tu vida. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Cuando tú eres libertado del pecado, ahora eres siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no hay vida eterna si no es por Cristo. Es Cristo el camino, es Cristo la verdad y es Cristo la vida. Y nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Es Cristo, es conocer a Cristo. No, pastor, pero es que cuando estemos allí en el cielo, yo voy a decir, no, pues yo iba con alguien a la iglesia, el cristiano era él, pero yo iba con él. Lo mismo como si pasas tú, paso yo. A mí me dijeron eso una vez. Ya con que vayas tú, ya yo voy atrás tuyo. La salvación es individual. No se pierda este regalo. Y es que muchas veces Dios te está preguntando como le preguntó a estos obreros. ¿Qué estáis haciendo allí? Desocupados. El siervo no está desocupado. El siervo que entiende quién es su Señor no está desocupado. Está ocupado en las cosas de Dios. Y muchas veces, hermanos, perdemos el norte por estar viendo injusticias donde no las hay. Cuando ponemos la mirada en la recompensa, dejamos de ver la misericordia con que Dios nos ha tratado. Ya que alguien que tenga la oportunidad de arrepentirse en el último momento, no ha vivido tantas cosas que hemos vivido nosotros. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Todos recordamos al hijo pródigo, pero ¿alguien recuerda al hermano del hijo pródigo? El hermano se enfadó. Se enfadó con el padre. Pero ese que ha malgastado tus bienes, llega y le haces una fiesta. Le matas al becerro más gordo y yo nunca me has dado a mí un corderito para irme con mis amigos. Nunca. Se enfadó. Y muchas veces, hermanos, en la iglesia hay gente que se enfada por la gracia y la misericordia que Dios tiene con otro. Diga ya, como decía. Aleluya. ¿Estamos aquí o dónde está? ¿Sigo o paro? ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 20? Mira el versículo 25. Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será, ¿qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Oh, pero hermanos, muchas veces llegamos a la iglesia y ya llevamos un tiempo en la iglesia y yo digo, ya yo estoy, ¿sabes qué? Cuando a veces, yo recuerdo una historia muy antigua que alguien salió del instituto bíblico y le dijo al pastor, ya me gradué, deme púlpito. O mándeme como pastor, no sé cómo era la cosa. Ha perdido el norte. No es eso así, no funciona así. Todos debemos estudiar, todos debemos aprender. Pero si nosotros estamos con la motivación de que nuestro aprendizaje nos llevará a una posición, estamos totalmente equivocados.
debemos aprender porque debemos y queremos y anhelamos conocer a Jesús, no una posición. La mamá de los hijos de Zebedeo vino y los puso a los dos. Y le dijo a Jesús, manda que en tu reino él esté a la derecha y este esté a la izquierda. Y dijo Jesús, del vaso que yo bebo podéis beber, del plato que yo como podéis comer, pero estas cosas están en la potestad de mi Padre. Y así les dijo, el que de vosotros quiera ser el mayor, tiene que ser su siervo. Pero hoy en día, hermanos, queremos ser mayor para estar juzgando cosas que no nos conviene, cuando debemos ser servidores de aquellos postreros para enseñarles a través de nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, el siervo busca la gracia del Señor por medio de la obediencia. Debemos entender que el servicio a nuestro Dios es algo que debemos tomarlo muy en serio. ¿Cuánto piensas que debemos cuidar las áreas de servicio? Y que no cualquiera puede servir. Pues no, no es así. ¿Quién te ha puesto a ti para que te pongas a cuidar las áreas de servicio? Nadie. ¿Quién te ha puesto a ti para cuidar cómo se debe servir? Nadie. Si vamos al principio y vemos a alguien que ha sido rescatado del pecado y de la muerte, donde en su vida ha hecho las cosas mal, ¿cómo puede esa persona servir en la iglesia? Pues con disposición, porque en el momento que fue llamado, fue acreditado por Dios para servir, pero debe tener disposición. Y hermanos, si tú sabes hacer las cosas mal y porque sabes hacer las cosas mal, dices, yo necesito un tiempo para aprender, yo necesito un tiempo para capacitarme. En ese momento, hermanos, estás dejando de servir, porque Dios no llama a los capacitados, Dios llama a los dispuestos. Y a los dispuestos, en el camino los va capacitando. Y entonces cuando tú sales de un mundo en el que tú hacías cosas malas, pero realmente Dios te ha perdonado mucho, tú amas mucho y tú dices, Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? Mira lo que dice el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, mira lo que dice el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, del fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Sabe lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Eso pide Jehová de ti. Que cuando sientas y entiendas de dónde Dios te ha sacado, todo lo que te ha perdonado, no esperes a estar capacitado para servir al Señor. El amor por aquel que te rescató de las tinieblas debe ser el suficiente motor para moverte a ser siervo del Señor. No importa que si estás capacitado o no. ¿Cuántos hemos, hermano, aprendido en la marcha? ¿O todos hemos, ¿cómo se dice? Nacido sabiendo. Nadie. Hemos aprendido en la marcha. Y si tú no sabes hacer algo,
El Espíritu Santo dará la dirección, te guiará, pero debes tener disposición. Disposición de servir. Dios no le agradan las obras que no están pasadas por el filtro del amor. A Dios no le agradan las obras que no están pasadas por el filtro del amor, ya que muchos confunden obediencia con obligación. Hay una diferencia entre ser obediente y estar obligado a hacerlo. Por ejemplo, culto de oración. ¿Vamos porque es nuestra obligación o porque somos obedientes? Ahí te lo dejo, de ver para la casa. Ayuno de oración, ¿vamos porque es nuestra obligación o porque somos obedientes? Hermanos, la obediencia, mira, tú te vas a tu trabajo todas las mañanas, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿porque es tu obligación? Pues sí, porque a quién no le gustaría quedarse en la cama, claro. Ninguno va a su trabajo porque le gustaría quedarse en la cama. Es la obligación de uno ir al trabajo. Es como el día domingo, alguien que no se quiere levantar. A mami, no quiero ir a la iglesia. A mami, no quiero ir a la iglesia. No, tenés que ir a la iglesia. Ay, no, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. Hay que irnos a la iglesia. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Te voy a dar 3 razones por las que tenemos que ir a la iglesia. La primera es que es domingo. La segunda es que todos los domingos vamos a la iglesia. Y la tercera es que tú eres el pastor y tienes que ir a la iglesia. Muchas veces, hermanos, no queremos decir, ay, que otra vez, todos los días es lo mismo, culto, nada. Pero ¿cuántos anhelamos venir a la iglesia porque venimos a encontrarnos con el Señor? Lo que hacemos, hermano, sea poco, sea mucho, sea algo relevante o irrelevante, que nosotros pensamos que es irrelevante, porque no se ve, pero todo es relevante para Dios. Todo pasa por el prisma y el filtro del amor y del Espíritu. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, con amor, con fe, con esperanza. Y hermanos, en ese momento sentiremos que Dios se agrada, pero si hacemos las cosas por obligación, a Dios no le gusta esto. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pide Jehová de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia, que te humilles delante de Dios. ¿Sabes por qué no puedes hacer las cosas de Dios por obligación? Porque no es justo que el Dios que dio a su Hijo por ti, por mí, reciba de nuestra parte una actitud de obligación. No sé si me explico. Debemos entender que Él nos amó primero y que, hermanos, Él se sacrificó por nosotros. Quiero ir terminando y quiero terminar con esto. En un momento dado Jesús está llamando a sus primeros discípulos y se encuentra con Pedro. Recuerda la historia, la pesca milagrosa, y Jesús está predicando. Luego le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Pedro en ese momento, que era pescador, le dice, bueno, toda la noche hemos estado trabajando, estoy cansado, yo sé de pesca, yo soy el profesional, pero tú me dices boga mar adentro. Yo esto lo veo un poco incomprensivo, pero en tu palabra echaré la red, en tu palabra te obedeceré. Él ve la pesca milagrosa. Él ve que Jesucristo es alguien temible. Él dice, Señor, apártate de mí, porque yo soy pecador. Y Jesús le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Este Pedro, que siguió durante el ministerio público de Jesús a Jesús, fue el que le negó. Pero no solamente le negó, hermanos, insultó al maestro. Abandonó
el llamado que Dios le hizo. En un momento dado, Jesús ya había sido crucificado. Hermanos, no se sabía nada de Jesús. Ellos estaban allí todos juntos porque Jesús le había dicho, quedaos en Jerusalén. Ellos estaban todos juntos y en un momento Pedro dice, bueno, como que ya no espero más, me voy a pescar. Y todos le siguieron a Pedro a pescar. Y mientras están pescando en la noche, se encuentran con Jesús en la playa. Cuando fue Juan, el discípulo que él amaba, dice la Escritura, ve en la playa a alguien y dice, es el maestro. Pedro, dice la palabra, que se ciñó, salió de la barca, los abandonó y fue a ver si era Jesús. Se encontró con Jesús en la playa. Y hermanos, Jesús no le recriminó que le haya negado. Cuando Pedro se encontró con Jesús, no se encontró con la justicia, se encontró con la misericordia. Y tú puedes decir, oye, pero Él te negó. Ahora es el momento de que pague por lo que ha hecho. Ahora es el momento de ejercer justicia. Él te negó. Él te traicionó. Él abandonó lo que tú le habías dicho. Abandonó el ministerio al cual tú lo habías llamado. Se fue a pescar. Ahora es el momento de la justicia. Si tú y yo hubiésemos estado ahí, eso le hubiésemos dicho a Jesús. Porque somos propensos a pedir justicia para otros, pero no para nosotros. Y yo pido al Señor que no pidamos justicia, porque la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Y Dios no vino hacia ti para decirte que tenías que morir, no. Dios vino hacia ti para decirte que te ha dado a su Hijo para que tengas vida. No, señores. Cuando Jesús se encontró con Pedro, Pedro encontró la misericordia, no la justicia en el juicio. Mas, sin embargo, hermanos, cuando Jesús no le recrimina que le había negado, no le recrimina ni siquiera que había abandonado, dio misericordia. Pero no solamente dio misericordia, dio también gracia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba en la playa preparando un pescado. Le estaba preparando un desayuno al traidor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdonado una ofensa? Wow, yo he perdonado ofensa, pero ¿le has hecho desayuno al traidor? No es fácil. Bueno, no lo juzgo. Tengo misericordia, le he perdonado. Pero hay que darle un poco de aire al asunto. No, Jesús no hizo eso. Jesús, hermanos, no solamente hizo misericordia con Pedro, no, se movió en gracia. La gracia que ni tú ni yo merecemos, Jesús la da. Jesús da la gracia. Y hermanos, en ese momento, viendo Pedro todo eso, recibe el llamado. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Sabe por qué le decía esto? Porque hace un momento le había visto a Pedro abandonar a sus compañeros. Entonces, Pedro, no es así. Y en ese momento Pedro, hermanos, se convirtió en un siervo por gracia. Dice la Escritura que cuando Pedro andaba, su sombra sanaba. Porque él, a partir de ese momento, conoció la misericordia y la gracia de Dios.
Hermano, si a ti te pasase algo, alguien hiciese algo contra ti, hay tantas historias. Oye, yo he tenido una pérdida. Lo justo es de que me pagues y yo llamo a la policía para que tú también vayas preso. Pero ves que la situación es excepcional. Bueno, podemos llegar a tener misericordia. Bueno, no voy a llamar a la policía, pero esto hay que pagarlo. Porque ha habido una situación, bueno, hay que pagarlo. Hasta allí. Pero nadie, hermanos, nadie que no ha conocido la gracia y la misericordia de Dios recibe un daño y responde con un don. Porque eso solo lo puede hacer Dios. Y Cristo nos los está enseñando. El Señor nos ha llamado a su viña, nos ha hecho siervos. La pregunta es, ¿por qué estás desocupado? ¿Por qué estás desocupado? Si servir al Señor es la forma que tenemos de agradecerlo. ¿Sabes por qué? Porque aprendemos lo que es justo, amar y misericordia y humillarnos delante de la presencia de Dios. Y seremos siervos transformados por su gracia y su misericordia. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, yo puedo, Señor, ver en ese momento en el que tú estabas orando por tus siervos, por los discípulos. Y tú le decías, Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos se amen los unos a los otros, que ellos se amen los unos a los otros. Padre, yo no he perdido a nadie, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Señor, oramos por aquellos que están desocupados. Oramos por aquellos que están, Señor, desocupados. Y hacemos, mi Dios, y te pedimos que la palabra de Dios se haga real en sus vidas. Id a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Por qué estáis desocupados? No hay motivo o razón para que estando en Cristo estemos desocupados. Yo te pido, Señor, mi Dios, que nos ayude, Señor, a entender, a comprender, Padre, que es una bendición, un privilegio, un desafío servir al Señor y servirlo de corazón. Padre, porque Él nos entregó todo, todo nos lo dio. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos. Son una bendición, Padre. Yo te pido que tú estés obrando en sus vidas, en su casa, Padre, en sus trabajos, Señor, en la provisión. Yo los bendigo, Señor, ahora. Padre, te pido que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ellos, Señor. Que Jehová alce sobre ellos su rostro. Que tenga misericordia y que ponga en sus vidas paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guíe sus vidas para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.